Esther capítulo 1. Este libro de Esther cubre un lapso de unos 12 años, que en realidad históricamente estaría entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Ahí hay un lapso de tiempo como de 50 años que no se menciona qué sucede. Y dentro de esos 50 años aparece esta historia del libro de Esther. Este es un libro especial porque uno de los dos libros en toda la Biblia que tiene el nombre de una mujer, este y el libro de Ruth. Hubo dos libros en el momento que se estaba haciendo el canon del Antiguo Testamento. Ustedes saben que los libros pues se escribieron en diferentes épocas y ya por el año 70 después de Cristo era cuando ya se finalizó, se formalizó el canon del Antiguo Testamento, aunque ya se cotejaba anteriormente. De hecho, el Señor Jesús y los demás apóstoles pues citaron muchísimos de los libros del Antiguo Testamento, pero el canon se formó en sí en el año 70 después de Cristo, y fue este libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares eran los únicos libros que estaban como en cuestión para ver si los incluían o no en el canon. La razón del Cantar de los Cantares es porque es un libro que habla del amor entre el hombre y la mujer, y muchos de los judíos solamente permiten que lo lean jóvenes mayores de 21 años. Entonces decían, bueno, tal vez no es propio que esté, pero por unanimidad se votó que sí estuviese. Y este libro de Esther, porque el nombre de Dios no se menciona en ninguna parte. Pero como dije, por unanimidad, todos aceptaron que estuvieran en las Escrituras. Este libro no se menciona en ninguna otra parte de la Escritura, no lo menciona ninguno de los apóstoles ni el Señor, aunque el Señor menciona, dice que aprueba toda la ley y los profetas, pero no se menciona en sí el libro de Esther. Hay una opinión de algunos eruditos bíblicos que dicen que como este libro fue escrito de una época en donde el pueblo de Israel estaba en cierta rebelión contra el Señor, porque habían sido deportados a Babilonia. Primero los asirios se llevaron al pueblo de Israel y lo disiparon, lo repartieron en los diferentes reinos, era la costumbre que tenían los asirios. Y luego el reinado de Judá, que era el reinado del sur, se corrompió también terriblemente, y el Señor envió profetas que estuvieron profetizando constantemente en ambos lugares que se arrepintieran, pero no se arrepintieron, y al final también fue llevado cautivo el pueblo de Judá hacia Babilonia. Más adelante los medos y los persas conquistaron Babilonia, y fue ahí en donde vemos nosotros desde el libro de Esdras y Nehemías, como los diferentes reyes en 3 diferentes ocasiones enviaron gente para poblar al pueblo de Israel. Los regresaron. Ciro fue el primero, que fue el primer rey de los persas, y envió a los judíos a que se regresaran a su lugar, pero los judíos, la mayoría, se quedaron en donde estaban. Solamente una muy poca cantidad de gente regresaron a poblar nuevamente Jerusalén, que era lo que el Señor quería que sucediera. Entonces, algunos piensan que como ellos desobedecieron a Dios, no yéndose a su nación, se cumple aquí un versículo que está en Deuteronomio, que dice el Señor que si el pueblo de Israel no obedece su voz, el Señor va a esconder su rostro. Entonces hay quienes dicen, el Señor no menciona su nombre, aquí no se menciona, aunque vemos la mano de Dios, porque tal vez el Señor escondió el rostro. Pudiera ser que eso suceda aquí, porque vamos a ver que en este periodo de tiempo sí está en desobediencia el pueblo de Israel. Y miren, el detalle con esto es que muchos cristianos viven en la voluntad permisiva de Dios. Tal vez no es lo que Dios quiere para sus vidas. Dios obra en sus vidas, pero no es lo que Dios prefiere para ellos. Y hay muchos caminos que nosotros podemos caminar, y el Señor nos va a bendecir en algunos de esos caminos. Pero hay uno que es su perfecta voluntad. Cuando nosotros escuchamos su voz, dice la palabra de Dios, el Señor dice, yo te voy a guiar con mis ojos.
Bueno, para poder guiarnos el Señor con sus ojos necesitamos estar cerca del Señor para ver hacia dónde nos está guiando. Pero hay muchos que andan tan separados del Señor, y aquí vamos a ver que el Señor de alguna manera no está el nombre de Dios aquí en el libro de Esther, pero vemos a Dios actuando definitivamente, operando de una manera poderosa y en su gracia y su misericordia protegiendo a su pueblo. Aquí nos dice que aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernantes, príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. O sea, por 6 meses están teniendo aquí un banquete, porque está festejando en el tercer reinado de este Asuero. Asuero no es el nombre de esta persona, es el título. Se considera que este es el rey Jerjes, de acuerdo a la historia secular. Él está a punto de hacer guerra con Grecia. Su intención es hacer guerra con Grecia. Y ha afirmado su trono. Estos reinados eran muy inestables, porque había muchos complots en contra de los reyes, muchos asesinatos, y pues eran momentos de mucha guerra. Acabábamos de ver cómo Babilonia fue tomada por los medos y los persas, y los medos y los persas también estaban muy inestables, como dije, con muchos asesinatos. Este hombre al final fue asesinado, al final de su reinado. Pero en este momento él está queriendo hacer guerra con Grecia, y este banquete es para mostrar que tiene el dinero suficiente para pagar la guerra. Es una guerra que es terrible porque la van a perder. Y va a terminar pues muy mal este rey, porque no sabían pelear, no tenían la táctica de pelear que tenían los griegos. Dicen que un soldado griego podía con 10 de los persas, ¿verdad? Entonces, pero en este momento está queriendo hacer este gran banquete para impresionar a la gente que está gobernando en su reinado. Es un reinado grandísimo. Si ustedes ven en algunos de los mapas que tienen sus Biblias en la parte de atrás, el reinado persa fue el que más se extendió, tremendo. Y nos dice aquí que fue desde Etiopía hasta India, ¿verdad? O sea, 127 provincias. Entonces, este hombre quiere hacer este banquete para mostrar su grandeza, mostrar su poder y quedar bien con todos estos gobernantes que gobiernan dentro de su reinado. El mismo Josefo nos dice que este hombre, cuando escribe y hace una carta, el rey Asuero, Jerjes, dice que él quiere estar bien con toda la gente que ha conquistado. No los ha conquistado para someterlos bajo algún tipo de presión, sino que quiere que vivan en paz y que vivan contentos. El rey solamente quería disfrutar sus riquezas y que la gente estuviera contenta para no tener problemas, pero los problemas de cualquier manera van a venir. Entonces dice aquí que lo está haciendo esto, notemos, fíjese lo que dice en el versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Una de las características que vemos aquí en este hombre, que realmente tuvo la fama de ser bastante duro, lo vemos que también tiene mucho orgullo, ¿verdad? Quiere presumir y mostrar la grandeza de su poder a todos estos hombres. Eso es importante para que veamos el desarrollo de la historia que va a venir justamente con Esther aquí. Entonces vemos su orgullo. Y cumplidos estos días, después de este medio año de fiesta, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el reino, desde el mayor hasta el menor, o sea, desde el más humilde hasta el más poderoso. Todo el pueblo de Susa, de la gran capital de Susa, les hizo fiesta a todos. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol.
los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. O sea, ¿se imaginan ustedes el lugar? Todavía se tienen ruinas de este palacio en la zona, y hay dentro de las excavaciones que se han hecho, se han alcanzado a ver lo tremendamente hermoso que era esto. Se imaginan el enlosado de mármol, era algo impresionante. Las columnas eran también, dice Josefo, de oro y de plata, las columnas que sostenían las telas donde tenían las tiendas, donde cabían miles y miles de personas. Los reclinatorios también de oro y de plata. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. También Josefo hace hincapié en estos vasos, dice que estaban con piedras preciosas, que era realmente algo muy agradable a la vista y era para impresionar a todo mundo, todos diferentes, dice aquí, unos de otros. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. De acuerdo a la costumbre persa, cuando el rey servía el vino, la gente se lo tenía que tomar, ¿verdad? No había de que, bueno, no lo quiero. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó, incluso durante el reinado de Babilonia, cuando llegó Daniel con sus amigos, sus 3 amigos judíos, que fueron pues deportados a Babilonia y fueron puestos en manos del jefe de los eunucos para que los engordara en cierta manera, ¿verdad? Para que los estuviese alimentando y educando, para que se presentaran delante del rey bien fuertes y robustos, y les ordena su comida. Tenían que comer cierto tipo de comida que se llevaban de la comida de la mesa del rey y del vino del rey. Y no había opción más que se lo tenían que comer. Pero Daniel, sabiendo que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos, en su conciencia le pidió de favor al jefe de los eunucos que no lo obligaran a él y a sus amigos a comer esa comida y a beber ese vino del rey. Y ¿se acuerdan ustedes la respuesta del eunuco? Dijo, no, si ustedes ¿qué van a comer? Pues legumbres. No, pues ustedes se van a quedar demasiado delgados, y cuando los presente delante del rey, el rey va a decir, oye, te los entregué para que los alimentaras bien y te di la lista de lo que tenían que comer. O sea, no era opcional. Y entonces dicen, mi vida va a peligrar. Y dijo Daniel, danos a probar por 10 días y a ver cómo nos vemos. Y se vieron más robustos y más nutridos que los demás. Entonces dice que el eunuco se llevaba esa comida que eran para ellos, se lo llevaba a su casa. Y así lo hizo. Pero había la obligación de que se comieran la comida y se tomaran la bebida del vino del rey. Entonces el rey está dando vino real. O sea, no era cualquier tipo de vino, era de su propia reserva. Pero aquí dice que cada quien beba como quieran, si quieren beber, si no quieren beber, si quieren beber mucho o quieren beber poco o no quieren beber, que cada quien tenga la libertad de hacer lo que quiera. O sea, el rey quiere complacer al pueblo, obviamente. Como Josefo lo dice, su intención era quedar bien con la gente. Ahora, la reina Vasti también hizo banquete para las mujeres, o sea, las mujeres del rey, las mujeres del harén del rey, en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Ahora, yo he leído muchos comentarios acerca de este libro de Esther y se ha tirado la balanza hacia el punto de decir, bueno, aquí estaba el rey totalmente ebrio y seguramente que había mandado llamar a la reina Vasti para que viniese delante de los hombres, cosa que era terrible, para que los hombres estuviesen, que también ya estaban borrachos, los demás que estaban allí, y empiecen a tener pensamientos de lujuria con la reina, y la reina, pues, como dice el versículo 12, la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y dicen, no, pues la reina Vasti, por su pudor y por su modestia, ella prefirió no ir delante del rey.
Pero vamos a ver que lo que nos dice aquí la historia es otra cosa. Yo creo que el rey dice que estaba alegre del vino. No nos dice aquí que estaba totalmente ebrio. Pero sí podemos darnos cuenta que no está haciendo un juicio correcto. De acuerdo a Josefo, yo no sé dónde toma su información Josefo, pero dice que el rey después se arrepiente de haber tomado esta decisión, de haber que en su momento de querer estar presumiéndole a la gente, es lo que está haciendo el rey, está presumiendo la gloria de su reinado. Y llega el momento donde se le ocurre, yo quiero que estos hombres también vean que tengo una mujer muy hermosa, que la reina es una mujer muy hermosa. Sí había una costumbre, según nos dice Heródoto en aquella época, que era impropio para la mujer descubrirse delante de alguien que no fuera su marido. No le está pidiendo que venga en una vestimenta sensual, le está pidiendo que venga con la corona real, o sea, que venga vestida de reina, ¿verdad? Para mostrar su belleza. Antes de que juzguemos mucho al rey, de que probablemente pues sí, porque estaba un poco influenciado por el vino, tomó una decisión equivocada, de cualquier manera es el rey de Persia. Y si nos damos cuenta más adelante, el rey de Persia tenía tanto poder que incluso si alguien entraba, cuando Esther va a querer entrar delante del rey para suplicarle acerca de su pueblo, cuando ella va a querer entrar, porque Mardoqueo le dijo que fuera, dice, pero a mí no me ha llamado el rey, y hay una ley que si alguien entra sin que el rey lo haya llamado, tiene que morir. Dice Josefo que había hombres con hachas alrededor del rey cuando estaba en su trono, y cuando entraba una persona sin haber sido llamado, si el rey no le extendía el cetro para decirle, estás perdonado y está bien que estés aquí, lo mataban en ese instante, estos hombres que estaban al lado del rey. Entonces, sí es una situación especial que haya tenido Vasti el valor de decir, no quiero ir a la orden del rey. Fíjense que el versículo 12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden enviada por el rey por medio de los eunucos. Entonces el rey se enoja mucho y se enciende en ira. No se enoja mucho porque esté bajo la influencia del alcohol, se enoja mucho porque su orden de rey no fue llevado a cabo. Ahora, había leyes en aquel entonces, como vamos a darnos cuenta. No, el rey no podía simplemente hacer lo que dijeran, pues me la traen a fuerza. Porque pudo haber dicho eso, no sabemos, porque vamos a darnos cuenta que el rey se tiene que someter a las leyes de Persia también. No puede simple y sencillamente hacer lo que quiera. Más adelante vamos a ver que incluso el gobierno romano también tenía leyes que eran en donde se empezaba a sofisticar un poco lo que era el departamento judicial y legal de los países, para que los gobernantes no siempre hicieran lo que se les pegaba la gana, tenían que someterse a varias leyes. Había, por ejemplo, una ley aquí, cuando el rey daba un decreto, no lo podía contradecir, no lo podía revocar. O sea, podía dar otro decreto que de alguna manera anulara el valor del otro, pero no podía anular el decreto así nada más. Entonces, hay leyes aquí. Entonces el rey, dice aquí, preguntó entonces a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. O sea, el rey va a investigar qué es lo que se tiene que hacer de acuerdo a la ley persa. Aquí sucedió un detalle. He mandado traer a la reina y la reina no ha querido venir. Ahora, entendamos, era impropio que la mujer se descubriera o se presentara delante de otros hombres. El rey tenía a sus mujeres en el harén y solamente se presentaban ante el rey. Pero si el rey de repente quería presentar a la reina a los demás príncipes, pues tenía todo el derecho de hacerlo. Era su mujer. La escritura no nos dice en ninguna parte que el rey estaba tratando de hacer algo impropio, pero son conjeturas que podemos sacar nada más. Lo que sí vemos aquí es que el rey no va a tomar una decisión loca, sino que pregunta a la gente que sabe el derecho qué es lo que corresponde, señores, hacer bajo esta circunstancia que acaba de suceder. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley. Nuevamente, es según la ley.
por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. O sea, aquí hay un problema. El rey dio una orden y según Josefo, fueron enviados varias veces, llegaron varias veces, ella dijo que no, y los eunucos como que volvieron a insistirle varias veces, y todas las veces la reina dijo que no. Dijo Memucán delante del rey de los príncipes. Ahora, nuevamente, también hay otros comentaristas que dicen que Memucán seguramente no tenía control sobre su casa, ¿verdad? Y que su mujer lo mandaba, y entonces aquí es un poco débil y da su consejo así en la carne o como para defenderse, porque lo que va a decir es para proteger, para que el hombre tenga autoridad sobre su casa. Pero eso no nos dice la Escritura y no podemos leer más de lo que nos dice, ¿verdad? Memucán tiene que hablar de acuerdo a lo que la ley dice. Ahora, ¿qué dice Memucán? Dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán estos las señores de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina. A todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, lo que está diciendo Memucán, cuando las mujeres oigan que el rey mandó llamar a la reina y ella no quiso venir, cuando el rey tiene potestad sobre cualquier individuo, pero la reina no quiso venir, dice, las demás reinas van a decirle a los príncipes, oye, pues si Vasti no fue cuando le dijo el rey que fuera, yo no te tengo que obedecer a ti tampoco. Dice, entonces vamos a tener aquí una liberación femenina bastante fuerte antes de tiempo aquí en Persia. No nos conviene eso, dice. Entonces va a haber mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. No se podía quebrantar. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y agradó esta palabra a los oídos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Si había 127 provincias y cada provincia tenía por lo menos un idioma o diferentes, imaginen ustedes, había muchos lenguajes, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. O sea, el edicto era ese, que afirme el hombre su autoridad, porque lo que hizo la reina fue despreciar la autoridad del rey. Y ahora, por lo tanto, la reina no va a aparecer delante del rey. Se quedaba allí en el harén del rey, pero el rey ya no la volvía a ver nunca más. Y es así como terminamos nosotros el capítulo 1 de Esther, en donde vemos que el Señor está empezando a preparar el terreno de algo que va a ser aquí, que es la liberación de su pueblo. En el capítulo 2 de Esther hemos visto ya el trasfondo de lo que está haciendo el Señor. Es interesante cuando vemos cómo el Señor a veces opera y empieza a trabajar con muchos años de anticipación, algo que va a ser hasta el final. Y nosotros debemos de tener la confianza de que el Señor sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, el pueblo de Israel está dispersado en las diferentes provincias de Persia, del reinado grande de Persia y de Media. Y este rey Asuero hace este banquete grande, manda llamar a su reina, a la reina Vasti. Vasti no quiere venir. Se enoja el rey, pregunta qué se tiene que hacer de acuerdo a la ley, y Memucán, uno de los abogados o consejeros que tenía el rey ahí, le dice que ese es un grave problema porque la reina debió de haber obedecido a su marido y que le aconseja al rey que haga un edicto en donde diga que la reina no va a venir nunca más delante del rey y que el rey se case con otra. Bueno, esto no pasa inmediatamente. Este banquete lo tiene el rey en el día 3 de su reinado. Pero dice aquí que pasadas estas cosas, dice el primer versículo del capítulo 2, ¿cuáles cosas? Bueno, no solamente lo del banquete y lo que está aquí, aquí también hay un lapso de tiempo. Vamos a ver que son como
4 años donde sale el rey Asuero y hace la guerra con Grecia, es derrotado no le va muy bien ahí, le va muy mal y regresa nuevamente a su casa, y es aquí donde nos encontramos en el capítulo 2. El rey regresa nuevamente a su casa y se acuerda de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. O sea, los siervos están viendo que el rey se empieza a pasear allí en el palacio, deprimido porque ha llegado después de la guerra sin victoria, y empieza a extrañar a su mujer. Y dicen: aquí hay que hacer algo con el rey, ¿verdad? Entonces van inmediatamente a continuar lo que habían dicho anteriormente, que se busque una doncella. Y aquí también otro detalle: a veces conviene mantenerse en silencio cuando la Biblia está en silencio, aunque tenemos cierta libertad de hacer algún tipo de conjeturas. Aquí algunos critican a Mardoqueo, porque Mardoqueo es el primo de Esther, que la cuidó cuando quedó huérfana. Va a estar ahí, está ahí en Susa, que algunos dicen que está desobedeciendo a Dios porque está en Susa y no está en Israel. Y dice, y que lleva a Esther al rey, al harén del rey, sabiendo que si el rey la toca a ella, se acuesta con ella, la puede escoger o no la puede escoger, pero ella se queda allí y está en una unión desigual. Yo no sé si Mardoqueo lleva a Esther, eso no lo dice la Escritura, que Mardoqueo llevara a Esther al palacio, porque estos hombres le dicen al rey que hagan un edicto. Entonces salen los siervos del rey a buscar mujeres hermosas, y yo no creo que las mujeres tenían mucha opción de decir: ay, yo no quiero ir al palacio, ¿verdad? Sino los veían: a ver, tú te vienes al palacio del rey. O sea que no sabemos qué tanto tiene Mardoqueo que hacer en la decisión de que Esther esté en el palacio. ¿Okay? Estamos con eso, ¿verdad? Porque es importante que no hagamos la acusación a Mardoqueo, pero pudiera haber sido que la haya llevado. Nada más lo dejo ahí porque algunos comentan esto. Entonces, dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, no quiere decir aquí que el mismo Mardoqueo fue transportado, porque entonces tendría aquí 100 y tantos años Mardoqueo, sino que más bien el linaje de Mardoqueo fue el que es transportado, porque de acuerdo a los tiempos no nos daría, no podría ser imposible esto. Y había criado a Adasa, este es el nombre real de Esther, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, al cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. No se nos dice por quién, pero podemos pensar que por los sirvientes del rey, no necesariamente Mardoqueo. Fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos. ¿A los ojos de quién? De este Hegai, que era guarda de las mujeres. Y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora, los judíos no eran muy bien recibidos en muchos lados, porque ciertamente los judíos tenían otra forma, era un pueblo escogido, y los que se apegaban a la ley no adoraban a los dioses que adoraban los otros pueblos. Yo creo que los judíos aprendieron a no ser idólatras después que regresaron del cautiverio, porque si se dan cuenta, antes de ser deportados a Babilonia y de que los asirios los hubieran llevado también a Israel, eran muy idólatras, pero después que regresaron del cautiverio ya no fueron idólatras.
ya fueron idólatras. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¡Wow! Un año en preparación para que quedara bien educada, bien formada y supiera cómo comportarse delante del rey. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la segunda casa de las mujeres, a cargo de Saagás, eunuco del rey, guardia de las concubinas, y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Ciertamente vemos que aquí el futuro de Ester pues puede verse un poquito terrible, en decir, bueno, si llega a estar ahí en el harem del rey y el rey la manda a llamar y no le agrada al rey, la va a mandar a la segunda casa, ahí se va a quedar como una de las concubinas del rey, ¿verdad? En una unión que sí vemos aquí, que aunque no es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permisiva y el Señor va a obrar de una forma poderosa dentro de este pueblo que está en rebelión, que no se ha ido a Jerusalén, sino que se han quedado en las diferentes provincias de Susa. Aún así el Señor va a librar a su pueblo, porque el Señor es misericordioso. Entonces dice que cuando le llegó a Ester su turno, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Ester el favor de todos los que la veían. O sea, fue un movimiento bastante sabio de parte de Ester, porque este eunuco sabía lo que le agradaba al rey, entonces le dijo, no, yo no voy a pedir nada, lo que tú quieras, lo que tú me aconsejes, que yo, como me vista y como me presente delante del rey, así lo voy a hacer. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Fíjense, ¿en qué año fue cuando se hizo el banquete? En el año 3º. Y este es el año 7º. O sea, estuvo 3 años el rey allá en la guerra, regresa, se desespera, está deprimido, lo ven así sus siervos y le dicen que haga este edicto, que mande llamar a las mujeres. Las mujeres están 1 año en sus tratamientos de perfumes, de masajes y de baños especiales, y luego empiezan a venir delante del rey, y cuando le toca a Ester, fue en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía todo lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora, aquí vamos a ver parte de lo que el Señor está haciendo, preparando el escenario tremendo de lo que va a hacer aquí el Señor en este libro de Ester. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, estos hombres tramaron matar, asesinar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, dice aquí, pero en realidad fueron crucificados. Literalmente fueron empalados, o sea, clavados en una estaca, que era como se acostumbraba el inicio de las cruces que los fenicios introdujeron después hasta Grecia y después en Roma. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. O sea, lo único que se hace con Mardoqueo, aunque la costumbre del rey era siempre recompensar a todas las personas que hacían una cosa así, solamente escriben lo que sucedió, pero no hacen nada con Mardoqueo. Nada más escriben lo que sucedió. Todo esto es parte del plan divino del Señor. Aquí vamos a ver
que empieza a haber un movimiento antisemita con este hombre, Amán, y es terrible el antisemitismo que empezó prácticamente con Faraón queriendo destruir al pueblo de Israel. Y más adelante lo vemos con los amalecitas, que Amalec fue el nieto de Esaú, que cuando salió el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, los atacaron, y el Señor se enojó tanto porque atacaron a los que venían en la parte de atrás, que el Señor mandó a hacer una guerra en donde Josué peleó y venció a muchos de los amalecitas. Más adelante, el Señor ordena a Saúl que vaya y destruya a todos los amalecitas, pero no los destruye a todos. Y es ahí donde el Señor se enoja con Saúl. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué? Qué terrible y qué derramamiento de sangre inocente, o sea, pobres amalecitas. No, ningún pobres amalecitas. Ahora, vamos a ver que este Amán, que es amalecita, va a querer destruir a todo el pueblo judío. Y porque no se destruyeron a los amalecitas anteriormente, ahora lo va a querer destruir. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Ahora, Agageo, ustedes recuerdan justamente cuando Saúl no destruyó a todos los amalecitas, sino que dejó al rey Agag vivo. Ya viene Amán, de esa familia, del rey Agag, por eso es Agageo aquí. Y después vemos que Samuel, pues sí, mata a este rey, ¿verdad? Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, o sea, era por mandato del rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por orgullo? No, porque su ley se lo prohíbe. Se lo prohíbe postrarse delante de cualquier otro que no sea el Señor. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea, Amán tal vez ni se había dado cuenta, pero ahora le dijeron, ese hombre no se arrodilla. ¿Y saben cómo se inclinaban? No se inclinaban solamente de la cintura, se postraban completamente en el piso. Entonces lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¡Wow! Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. O sea, planeó él aniquilar a todos los judíos. Tuvo en poco solamente destruir a Mardoqueo. ¿Por qué razón? Por su orgullo. Porque este hombre no se postra delante de mí. Wow. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido. Bueno, antes de que leamos lo que dice Amán al rey Asuero, están haciendo esa suerte. Pur, de ahí viene la fiesta que después van a celebrar los judíos, es la fiesta de Purim, que es la liberación que Dios hizo del pueblo, milagrosa, de que no aniquilaran al pueblo judío. Echan suertes. Este hombre está haciendo algo aquí como de hechicería. A ver, ¿cuál es el año, cuál es el mes y el día perfectos para matar a los judíos? Y echan suertes y le cae en el mes 12º para esto. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, lo que está diciendo aquí hay un pueblo que no te conviene tener porque se pueden rebelar contra ti, y al rey, como quiere solamente tener paz, no investiga qué pueblo es. Le dice, pero para que no te vayas a quedar sin los impuestos que te dan esta gente, yo te voy a dar 10,000 talentos de plata. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, o sea, quédate con el dinero. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, sin investigar qué pueblo es, sin saber que la reina que tiene ahora
es de este pueblo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, fíjense esto, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán y a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Qué día fue? El día 13 del mes de Nisán. Los judíos celebraban el día 14 la Pascua, que era la liberación de haber sido esclavos. Y era una burla de este hombre diciendo, pues el día anterior yo voy a hacer este decreto, lo voy a firmar en el nombre del rey. Vean ustedes nada más la hazaña, porque no podemos entender de otra manera, si no fuese por medio, que es a través de Satanás mismo, el antisemitismo. ¿Cómo pueden alguien aborrecer a alguien solamente porque es de un pueblo? Como si le dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos matarte. ¿Por qué? Porque eres peruano. Sí, pero hay una razón. Claro, eres peruano. Sí, pero ¿hay algún motivo especial? Eres de Perú, camarada. O porque eres colombiano. O porque eres mexicano. Pero hay algún motivo, hay alguna razón específica. Eres mexicano. Y aquí, ¿por qué eres judío? No tiene sentido ninguno. Pero han sido perseguidos por la iglesia. Han sido perseguidos por Hitler. La iglesia tiene una historia terriblemente oscura. Años de muchos judíos muertos por la iglesia. Qué terrible, qué terrible. El Señor le dijo a Abraham, al que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y al que te maldijere, lo voy a maldecir. Dicen que Chávez maldijo a Israel de una forma terrible y al mes fue cuando se enfermó de cáncer. ¿Verdad? Eso me lo dijo un pastor allá en Colombia que tiene mucho fruto entre los judíos. Bueno, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos y niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. O sea, había una fecha que de acuerdo a las suertes que echaron que tenía que ser esto. Y de apoderarse de sus bienes. Este era el incentivo. Tal vez la gente no aborrecía a los judíos, pero te puedes quedar con todo lo que tiene ese amigo. Entonces si lo matas te quedas con lo que tienen. Y había una orden. O sea, no tenía que ir el ejército del rey. La misma gente iba a matar a los judíos y a quedarse con sus cosas. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¡Wow! ¿Qué sucede? Y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida, consternada toda la gente, preocupada. ¿Qué es esto que está haciendo el rey? ¿Qué tipo de edicto es este? ¿Por qué se va a destruir una nación, un pueblo entre todos los que estamos aquí? Y el rey se sienta tranquilamente, Amán, contentísimo también, a beber. Ahora, necesitamos ver nosotros, mis amados, que el Señor está haciendo aquí algo tremendo. Claro, en este momento las cosas no se ven bien. Pero si nosotros retrocedemos y vemos, por ejemplo, José, que fue vendido por sus hermanos y llegó a la casa de Potifar. Y después la esposa de Potifar quiso acostarse con él, y como no se quiso acostar con él, fue echado a la cárcel porque la esposa de Potifar dijo que él la quería violar para defenderse ella. Y después vemos que dos de los sirvientes de Faraón tienen un sueño, porque estaba José en la cárcel, y él les interpreta el sueño y le dice al copero: tú vas a ser restaurado a tu puesto, por favor, dile a Faraón que yo estoy aquí injustamente, y se le olvida. Más adelante tiene un sueño Faraón y se acuerda el copero, y es traído José 2 años más tarde. Y es muy bonita la historia porque vemos el final, cómo el Señor utilizó a José para ser la persona que en cierta forma dio nacimiento al pueblo de Israel, utilizando a Egipto como el vientre materno. Llegaron 70 personas, salieron cerca de 3 millones de personas a la tierra prometida, y utilizó a José para esto. Pero si nosotros paramos la historia de José, cuando José está en el foso, pues sus hermanos lo tenían ahí, o cuando va a ser llevado encadenado
como esclavo, llorando, diciéndole a sus hermanos, por favor, no me envíen así. O cuando está en la cárcel, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está lo que tú estás haciendo? Porque no hemos llegado al final del capítulo. Pero José él mismo le dice a sus hermanos, ustedes esto lo intentaron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Y todavía no se ha escrito el último capítulo de nosotros. A veces estamos pasando por situaciones adversas. Pero ¿saben qué? Realmente podemos confiar que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Cuando lleguemos al final del capítulo, tal vez el final del capítulo no lo vamos a ver en esta vida. Tal vez lo vamos a ver en la otra. A veces sí lo llegamos a ver. José lo llegó a ver en su época. Llegó a ver la victoria, ¿verdad? El resultado de que él estuviese allí. También lo vamos a ver. Mardoqueo también lo va a ver y Esther también lo va a ver. Pero en este momento se ve la situación muy, muy terrible. Pero Dios está empezando a trabajar de una manera poderosa. Así que estemos en la situación que estemos, démosle la gloria al Señor y nosotros mantengámonos siempre, siempre cerca del Señor para saber que estamos no en la voluntad permisible de Dios, sino en la voluntad perfecta, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la siembres en buena tierra y sabemos, Señor, gracias por tus promesas que todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias por tu infinito amor en nombre de Cristo Jesús. Amén.